Nuestro pan de cada día, alimento para el alma, Él es pan. Sigue disfrutando de nuestro contenido en nuestro canal Pan de Vida Eterna. Apóyanos suscribiéndote, dándole like, compartiendo para que este mensaje sea de bendición y llegue a muchas personas en el mundo. Con esta canción vamos a reconocer su grandeza, que Él es fiel, que está sentado en su trono, que es soberano y que es digno de toda la alabanza y toda la adoración. Amén. Vamos a cantarle a Él, que en el trono está, aquel que en el trono está, es digno de toda la gloria, es digno de toda la alabanza. Santo, 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 grande. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es. Díselo en esta mañana: Señor, tú eres fiel y solo tú puedes, Señor, y solo tú puedes hoy fortalecernos, y solamente en tu presencia hay fortaleza, y solamente en tu presencia hay victoria, Señor, y solamente en tu nombre y con tu ayuda hay poder, Señor, y hay bendición. Ahí donde estás, levanta tus manos y adórale y dile: Señor, yo recibo en esta mañana tus fuerzas, yo camino en tus promesas, yo camino en tu verdad. Es en tu luz que veremos la luz, es en tu nombre que hay poder, Señor. Revístete en esta mañana de la fuerza, revístete en esta mañana con sus fuerzas. No es por mis propias fuerzas, no es en mis fuerzas, Señor, es en tu nombre. Es en tu nombre que podemos caminar sobre las aguas, caminar en la tormenta, pasar victoriosos esta prueba, Señor. Eres tú, Señor. Eres tú, Dios, el que me das las fuerzas. Dile una vez más, iglesia: Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fuerzas, nosotros también tendremos fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, que el Señor les continúe bendiciendo. Sean todos ustedes bienvenidos
a esta transmisión de nuestro Pan de Vida de la Iglesia Cristiana Asamblea de Dios en la ciudad de Pitalito. Que Dios en esta noche esté ministrando sus corazones y esté hablándole a sus vidas y también a sus familias. Quiero que me acompañe a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 16. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todos nosotros hemos cometido errores y nos hemos lamentado de esos errores, sobre todo cuando tenemos que asumir las consecuencias y tenemos que afrontar las consecuencias de dichos errores. Y lo lamentamos y no tenemos en cuenta que la Biblia nos ayuda porque nos da una palabra que nos da la oportunidad de evitar caer en dichos errores. Por eso el título del tema que he escogido para este día es Mejor prevenir que lamentar. Mejor prevenir que lamentar. Y es que la Biblia nos habla de personajes, de principios, de mandamientos, de promesas que nos permiten comprender el propósito de Dios para nuestras vidas y ser empoderados por el Espíritu Santo para no cometer los errores, como dice el versículo que leímos al comienzo, para no satisfacer los deseos de la carne. Nuestros errores producen lamento, sufrimiento y desesperación. Por eso lo primero a considerar es el reconocimiento de nuestros deseos. Dice el mismo libro o la carta a los Gálatas en el capítulo 5, el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Debemos reconocer que muchos de nuestros deseos se oponen a la voluntad de Dios. Van en contra de los principios que Dios ha establecido para nuestras vidas a través de su palabra. Entonces, esos deseos tenemos que reconocerlos. Esos deseos que hay en nuestro ser que se oponen a lo que Dios ha determinado y quiere para nuestras vidas. Ahora, el tema del deseo es fundamental porque hay deseos buenos y deseos malos. Dios nos diseñó para desear apasionadamente muchas de las cosas que están en nuestro corazón, pero ese deseo que Dios pone o esa capacidad de desear la estableció Dios para que lo deseemos a Él, para que deseemos su presencia, su salvación, su fiel compañía. Quiero referirme a lo que dice el Salmo 42, versículos 1 y 2. Dice el Salmo 42: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esa capacidad que Dios nos dio para desear fue para que podamos desearlo a Él por encima de todas las cosas. El problema es que los deseos de nuestro corazón, muchos de ellos se oponen a lo que Dios quiere, van en contra de lo que Él ha determinado, y ahí hay un problema. No es malo desear, pero siempre y cuando esos deseos sean de acuerdo a lo que Dios ha determinado, que deseemos estar con nuestras familias, que deseemos gozar de una buena salud, que deseemos metas, proyectos, alcanzar nobles ideales, pero los deseos que van en contra de la voluntad de Dios hay que reconocerlos para que esto no vaya a traer un perjuicio más adelante. Reconociendo mis deseos, debo ahora entender que muchos de esos deseos representan debilidades. Santiago capítulo 1, versículos 14 al 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Los deseos de nuestro corazón, muchos de ellos son debilidades de nuestro ser que van a traernos una serie de acciones que la Biblia habla de concupiscencia, que es ese deseo profundo por satisfacer los deseos de la carne de los que hablamos en Gálatas. Ahora esos deseos se convierten en una debilidad para nuestra vida que nos va a llevar a sufrir consecuencias muy lamentables.
Echemos un vistazo a algunos de los personajes bíblicos que se dejaron llevar por sus debilidades. Por ejemplo, Saúl se dejó llevar por la soberbia, Sansón se dejó llevar por su debilidad, que eran las mujeres, Jonás se dejó llevar por la rebeldía de su corazón de no hacer la voluntad de Dios, Ananías y Zafira tenían una debilidad que era la mentira, dijeron mentiras al apóstol Pedro, y podemos hablar de muchos más. Por ejemplo, la debilidad de Judas, que fue el dinero, su amor al dinero. La debilidad de Pedro, por ejemplo, fue su carácter fuerte, su impulsividad y en fin. La Biblia nos muestra a esos personajes como en sus debilidades sufrieron terribles consecuencias. Los deseos de nuestro corazón se convierten en debilidades cuando de lo más profundo somos seducidos hacia hacer lo malo, a satisfacer los deseos de la carne. También dice la Biblia en Santiago capítulo 1 versículo 12, un poco antes: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Nuestro amado Señor Jesucristo fue tentado, pero esa tentación no fue hacia su debilidad, porque Él nunca pecó. El problema de la debilidad es que cuando cedemos, entonces vamos a caer en un pecado, pero nuestro Señor Jesucristo fue tentado y nunca pecó. Ahora, tengamos en cuenta que esa debilidad de todo ser humano, en la que nuestro Señor Jesucristo, que fue sometido a las mismas necesidades nuestras, tuvo hambre, se cansó, tuvo sed, pero no cedió a la tentación porque se refugió y se fortaleció en el ayuno y en la oración. Entonces, tenemos en cuenta que los deseos se convierten en debilidades que a la postre nos van a llevar a la tentación y a cometer los errores que no queremos cometer porque sabemos que vamos a lamentarlo luego. Si hay un reconocimiento de los deseos, sobre todo de esos deseos que sabemos que son debilidades, entonces tenemos que tener una actitud, una reacción. Esta reacción nos la explica el apóstol Pablo a través de Romanos en el capítulo 13, versículo 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces allí es donde tenemos que tomar una decisión, y la decisión a tomar es a tomar distancia, a alejarnos, a no proveer ni considerar los deseos de la carne que nos van a llevar por los deseos de nuestro corazón, que la Biblia llama concupiscencia, a pecar y a cometer los errores que luego nos vamos a lamentar. Esas debilidades que nos seducen, como la tentación, tenemos que considerar alejarnos y tomar distancia. Tenemos que considerar no proveer para los deseos de la carne, como dice el versículo que hace un momento leímos, pero también tenemos que entender que se convierten en una trampa. Es decir, que esa debilidad es considerada cuando viene la tentación en forma de cebo o en forma de carnada. Sí, una carnada es algo atractivo, pero tenemos que tener en cuenta que eso atractivo que tiene una carnada va a traer un pequeño placer, pero que a la postre va a traer destrucción. Es decir, que cuando, por ejemplo, un pez está en el agua y ve algo que va a satisfacer su deseo de comer, entonces él va y come eso, o se mete en su boca lo que hay en la carnada, satisface su deseo por unos cuantos segundos y se da cuenta que está engarzado, está agarrado, atrapado. Es una trampa que lo acaba de destruir por completo. Entonces, cuando el deseo que está en nuestro corazón, que es una concupiscencia, que es pecaminoso, va en contra de la voluntad de Dios, se convierte en una tentación, en un pecado, eso nos va a traer un poco de placer, un poco de satisfacción, pero su fin es destruirnos totalmente. Quiero que aprendamos un texto bíblico muy fácil de aprender. Tiene que ver con el número 2 y que se fije en su mente y en su corazón el número 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Fácil de aprender, por lo menos el pasaje. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Y dice:
Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: huye, corre, no te quedes considerando ni mirando la tentación. Corre a esas pasiones juveniles, huye. Recordemos por un momento la historia de un joven que fue tentado en el Antiguo Testamento y que su actitud fue huir, correr. Y algunos dirán: pero lo metieron a la cárcel por eso, por un falso testimonio. Pero de allá Dios fue el que lo sacó y lo defendió. Tenemos que huir de la tentación. Hubiera sido peor para José ceder a la tentación de aquella mujer que lo estaba seduciendo. Es peor ceder a la tentación porque la tentación nos va a destruir. La tentación va a acabar con nosotros, va a arruinar nuestra comunión con Dios, va a arruinar nuestra comunión con el cielo y nos va a impedir tener acceso a la salvación que tanto le costó a nuestro Señor Jesucristo desde la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo lo dice con urgencia y se lo dice a Timoteo: huye. Huye de las pasiones, huye de las tentaciones, esas tentaciones que están allí queriendo traernos placer, pero que sabemos que es una trampa que va a destruirnos. Bien, entonces sabemos que hay una tentación, pero también sabemos que hay un tentador. La Biblia dice que es un ladrón que viene para robar, matar y destruir, que nos seduce y que nos ofrece placer, que nos ofrece gozo, que nos ofrece plenitud, pero que sabemos que nos va a destruir por completo. Pero también la Biblia nos enseña qué hacer frente a esa realidad de una tentación y de un tentador. Confrontarlo con guerra espiritual. Hay una debilidad y no es malo que tengas una debilidad. De hecho, tenemos que tener en cuenta que la tentación no es pecado. Lo que es pecado es caer en la tentación. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo fue tentado, pero Él nunca cedió a esa tentación. Y de esa experiencia de nuestro Señor Jesucristo hay algo que tenemos que aprender. Vamos a analizar por lo menos una de esas tentaciones. Cuando Él estaba en el desierto y tuvo hambre, el diablo le tentó diciendo: si eres el Hijo de Dios, di esas piedras que se conviertan en pan. Y Él dijo algo muy sabio, venido de la palabra del Señor, extraído de la palabra del Señor: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que el deseo de Jesús era comer, pero más allá del deseo de alimentarse, era el deseo de agradar a Dios, y por eso fue relevante esta palabra: no solo de pan vivirá el hombre. El enemigo nos va a tentar en eso que tanto deseamos y que aparentemente necesitamos. Claro, el Señor Jesús necesitaba comer, estuvo en un ayuno intenso, pero en ese ayuno hubo algo especial que usted y yo vamos a aprender esta noche. Ese ayuno, esa oración, ese fervor, ese tiempo en la presencia de Dios le sirvió para aprender algo que usted y yo vamos a considerar esta noche, con un versículo bíblico que está en Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sometimiento a Dios. Los mandamientos, lo que Dios ha determinado que cumplamos, nos sometemos a Él, buscando su rostro, orando, clamando, ayunando. Nos sometemos al Señor, y ese sometimiento a Dios nos va a dar la facultad de resistir al enemigo, de resistir al diablo. Dice la Biblia que cuando nos sometemos a Dios y resistimos al tentador, la única opción que Él tiene es huir de nosotros. No tenemos que confrontarlo, no tenemos que reprenderlo. Ahora, no estoy diciendo que esto no sirva, es importante, pero si yo reprendo al diablo y hago una guerra espiritual y no lo resisto, si el lunes hago guerra espiritual, pero el martes cedo a la tentación, pues el miércoles voy a asumir las consecuencias de ese error, de haber cedido a la tentación. Por eso es importante resistirlo, pero sometiéndome a Dios, buscándole compasión, buscándole, y tener en cuenta que debo desear más al Señor, más su presencia, que cualquier otra cosa que pueda traer satisfacción a mi vida y que a la postre me va a destruir.
Vamos a hacer una oración esta noche y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos llene con su presencia y que nos dirija. Que la presencia de Dios esté haciendo algo nuevo en cada uno de nosotros. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene y que podamos someternos a Dios, resistir al diablo y que Él pueda huir de nosotros. No cedas a la tentación. Si hay una debilidad, si hay una tentación, piensa en las consecuencias. Piensa en que vas a sufrir, que vas a afrontar las consecuencias. Escúcheme bien, todo pecado trae consecuencias. Por mínimo que sea, por la oportunidad o el pensamiento que tenemos de decir, todo está controlado, porque lo logramos una vez y no pasó nada, entonces eso nos va a dar confianza de hacerlo una segunda vez, y como no pasó nada y no somos descubiertos, entonces es una tercera vez y creemos que nunca seremos descubiertos. Pero escúcheme bien, porque todo pecado trae consecuencias que deben ser asumidas tarde o temprano. Por eso piensa en las consecuencias y que por encima de todo es mejor prevenir que lamentar. Es mejor someternos a Dios. Si hay deseos en contra de la voluntad de Dios, si hay deseos pecaminosos, si estás siendo tentado, si hay una debilidad que está dentro de tu corazón y te está haciendo desviar la mirada de Cristo, vamos a orar al Señor esta noche. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Dígale: Señor, reconozco que hay debilidad en mí. Reconozco, Señor amado, que hay algo dentro de mí que me está jalando, me está seduciendo y me está alejando. Dígale: Señor amado, ayúdame. No es pecado reconocer la debilidad, no es pecado la tentación. Tal vez hay una situación moral, tal vez hay una situación pecaminosa, tal vez hay una situación que sabemos que no es la voluntad de Dios. Dígale al Señor: yo reconozco mi debilidad, yo la reconozco. Reconocer la debilidad no va a acabar con ella, pero sí nos va a permitir tener del Señor la fuerza de su palabra, la fuerza de su presencia para poderme someter a Él, para poder buscar su rostro, para poder decirle: Señor, no quiero defraudarte. ¿Por qué no le dices a Dios en esta oración: Señor, no te quiero defraudar, no te quiero fallar, no te quiero dar la espalda, no quiero ceder a la tentación, estoy a punto de caer? Tal vez hay personas en este momento que están a punto de caer en la tentación. Yo le digo en el nombre del Señor: no lo hagas, detente, aléjate, no proveáis para los deseos de la carne, como dijo Pablo. Aléjate, huye de las pasiones juveniles. Piensa en las consecuencias, piensa en lo mucho que lo vas a lamentar, piensa en todo lo que vas a perder. Así que en esta noche pídele a Dios ayuda. Dígale: Señor, ayúdame, ilumíname, bendíceme y dame la oportunidad de crecer espiritualmente. Es la única forma. Por eso la insistencia de crecer, de desarrollar un ministerio, porque de esa forma vamos a poder resistir al reino de las tinieblas, resistir al tentador, resistir la trampa, la estrategia que tiene para derrumbar nuestra vida. Pero vamos a someternos al plan que Dios tiene para encaminarnos, para encauzarnos y para bendecirnos. Dígale: Señor, en este momento vamos a hacer una oración de renuncia. Vamos a hacer una oración de renuncia delante de la presencia del Señor. Y vas a decir conmigo: yo renuncio a la tentación. Dígale: Señor, yo renuncio a los deseos pecaminosos de mi corazón. Yo renuncio a toda obra de iniquidad, de maldad que va en contra de tu voluntad. Dígale: Señor, yo renuncio a la tentación, renuncio a ese pecado, renuncio y decido alejarme, decido apartarme para hacer tu voluntad. Pídele al Señor que haga algo nuevo, pídele al Señor que se glorifique, pídele al Señor que haga algo extraordinario en tu vida. Dígale al Señor que el reino de las tinieblas no vaya a estropear ni quebrantar lo que tú tienes preparado para mi vida. En el nombre de Jesús, dígale al Señor en este momento que haga algo nuevo, que haga algo extraordinario y que sane su corazón para que su vida no vaya a ir en pos de la seducción y esa trampa que tiene el enemigo para destruirte. Dígale: Espíritu Santo, llena mi vida. Yo renuncio a la tentación. Toma la decisión de no caer. Toma la decisión. Nuestro Señor Jesucristo tomó la decisión de no darle rienda suelta a sus deseos. Él quería comer. Él tenía
tenía hambre, pero él tenía más deseo de servirle a Dios, tenía más deseo de cumplir el propósito de Dios. Por eso dijo, no solo de pan vivirá el hombre. No vayamos a dejarnos seducir por nuestros deseos, por nuestras aparentes necesidades, sino que dediquémonos a buscar el rostro de Dios y determinemos hacer su voluntad. Dígale, Señor, perdóname. Si tal vez para algunos de ustedes ya es tarde, tal vez usted diga, ay, si yo hubiera escuchado este mensaje la semana pasada, si hubiera escuchado esta predicación en otro momento, no hubiera cometido el error. No se preocupe, porque para Dios no hay nada imposible, y perdonarte y darte una oportunidad no es difícil, pero tiene que haber un sincero arrepentimiento. Tiene que haber un sincero arrepentimiento para que recibamos el acompañamiento del Señor. Debemos asumir las responsabilidades de nuestros errores, pero si nos arrepentimos, tendremos el acompañamiento de Dios, que nos acompañará y nos ayudará en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Muchas, pero muchas gracias por estar aquí, por seguirnos, por acompañarnos en este paso a paso que ha sido este tiempo de crisis mundial, en el que hemos visto la gloria, misericordia y fidelidad de Dios. Hoy le damos gracias al Señor por permitirnos nuevamente desde la casa, desde el templo, poder llevar este mensaje a cada casa, a cada familia y a cada hogar. Que Dios los bendiga. Gracias por estar ahí en familia, siguiendo este servicio. Recuerde que hay una línea de WhatsApp si se quiere poner en contacto con nosotros para una ayuda espiritual, para peticiones de oración. Y nos vemos la próxima con más Nuestro Pan de Vida. Que Dios les bendiga. Jesús.